El coloquio de monos y una. Melonta Tauta. Cosas del futuro inmediato. Sófocles. Antígona. Una. ¿Resucitado? Monos. Sí, hermosa y muy amada una. Resucitado. Esta era la palabra sobre cuyo místico sentido medité tanto tiempo, rechazando la explicación sacerdotal, hasta que la muerte misma me desveló el secreto. Una. ¿La muerte? Monos. ¿De qué extraña manera, dulce una, repites mis palabras? Observo que tu paso vacila y que hay una jubilosa inquietud en tus ojos. Te sientes confundida, oprimida por la majestuosa novedad de la vida eterna. Sí, nombré a la muerte. Y aquí, cuán singularmente suena esa palabra que antes llevaba el terror a todos los corazones, que manchaba todos los placeres. Una. Ah, muerte, espectro presente en todas las fiestas. ¿Cuántas veces, monos, nos perdimos en especulaciones sobre su naturaleza? Cuán misteriosa se erguía, como un límite a la beatitud humana, diciéndole, hasta aquí y no más. Aquel profundo amor recíproco, monos, que ardía en nuestro pecho. Cuán vanamente nos jactamos, en la felicidad de sus primeras palpitaciones, de que nuestra felicidad se fortalecería en la suya. Ay, a medida que crecía, aumentaba también en nuestros corazones el temor de aquella hora ciega que acudía precipitada a separarnos. Y así, con el tiempo, el amor se nos hizo penoso, y el odio hubiera sido una misericordia. Monos. No hables aquí de aquellas penas, querida una. Ahora, para siempre mía. Una. Pero el recuerdo del dolor pasado ¿no es alegría presente? Mucho tengo que decir aún de las cosas que fueron. Ardo sobre todo por conocer los incidentes de tu pasaje a través del oscuro valle y de la sombra. Monos. ¿Y cuándo la radiante una pidió en vano alguna cosa a su monos? Todo te lo narraré en detalle, pero ¿dónde habrá de empezar el sobrecogedor relato? Una. ¿Dónde? Monos. Sí. Una. Te comprendo. En la muerte hemos aprendido ambos la propensión del hombre a definir lo indefinible. No te diré, pues, que comiences por el momento en que cesó tu vida, sino en aquel triste instante cuando, habiéndote abandonado la fiebre, te hundiste en un sopor sin aliento ni movimiento, y yo te cerré los pálidos párpados con los apasionados dedos del amor. Monos. Permíteme decir algo, una, acerca de la condición general de los hombres en aquella época. Recordarás que 1 o 2 sabios entre nuestros antecesores, sabios de verdad, aunque no gozaran de la estimación del mundo, se habían atrevido a poner en duda la propiedad de la palabra progreso, aplicada al avance de nuestra civilización. En cada uno de los 5 o 6 siglos que precedieron nuestra disolución, hubo momentos en los cuales surgió algún intelecto vigoroso que contendía audazmente por aquellos principios cuya verdad parece ahora tan evidente a nuestra razón despojada de sus franquicias. Principios que deberían haber enseñado a nuestra raza a someterse a la guía de las leyes naturales, en vez de pretender dirigirlas. Muy de tiempo en tiempo aparecían mentes geniales que consideraban cada avance de la ciencia práctica como un retroceso con respecto a la verdadera utilidad. En ocasiones, la inteligencia poética, esa inteligencia que, ahora lo sabemos, era la más excelsa de todas, pues aquellas verdades de imperecedera importancia para nosotros sólo podían ser alcanzadas por la analogía, que habla irrebatiblemente a la sola imaginación y que no pesa en la razón aislada. Esa inteligencia poética se adelantó en ocasiones a la evolución de la vaga concepción filosófica, y halló en la mística parábola que habla del árbol de la ciencia y de su fruto prohibido y letal un claro indicio de que el conocimiento no era bueno para el hombre en esta etapa aún infantil de su alma. Y aquellos poetas que vivieron y murieron despreciados por los utilitaristas, zafios pedantes que se arrogaban un título que sólo merecían los despreciados por ellos. Aquellos poetas evocaron dolorosa, pero sabiamente, los días de antaño, cuando nuestras necesidades eran tan simples como penetrantes nuestros gozos, días en que el regocijo era una palabra desconocida, tan profundamente solemne era la felicidad, santos, augustos y beatos días en que los ríos azules corrían sin diques entre colinas intactas, penetrando en las soledades de las florestas primitivas, fragantes e inexploradas.
Y sin embargo, aquellas nobles excepciones a la falsa regla general solo servían para reforzarla por contraste. ¡Ay! Habíamos llegado a los más aciagos de nuestros aciagos días. El gran movimiento, tal era la jerigonza que se empleaba, seguía adelante. Era una perturbación mórbida, tanto moral como física. El arte, en sus diversas formas, erguíase supremo, y una vez entronizado, encadenaba al intelecto que lo había elevado al poder. Como el hombre no podía dejar de reconocer la majestad de la naturaleza, incorría en pueriles entusiasmos por su creciente dominio sobre los elementos de aquella. Mientras se pavoneaba como un dios en su propia fantasía, lo dominaba una imbecilidad infantil. Tal como era de suponer por el origen de su trastorno, sufrió la infección de los sistemas y de la abstracción. Se envolvió en generalidades. Entre otras ideas extrañas, la de la igualdad universal ganó terreno, y aun frente a la analogía y a Dios, a pesar de las claras advertencias de las leyes de gradación, que tan visiblemente dominan todas las cosas en la tierra y en el cielo, se empeñó obstinado en lograr una democracia que imperara por doquier. Y sin embargo, este mal surgía necesariamente del mal principal, el conocimiento. El hombre no podía al mismo tiempo conocer y someterse. Entretanto, se alzaron enormes e innumerables ciudades humeantes. Las verdes hojas se arrugaban ante el ardiente aliento de los hornos. El bello rostro de la naturaleza se deformó, como si lo arrasara alguna horrorosa enfermedad. Y pienso, dulce una, que nuestro sentido de lo que es forzado y artificial, aun a medias dormido, podría habernos detenido en ese punto. Pero habíamos preparado el camino de la destrucción, al pervertir nuestro gusto, o más bien al descuidar ciegamente su cultivo en las escuelas. Pues es verdad, frente a aquella crisis, tan solo el gusto, esa facultad que, ocupando una situación intermedia entre el intelecto puro y el sentido moral, jamás podía ser descuidada sin peligro. Habría podido devolvernos dulcemente a la belleza, a la naturaleza y a la vida. ¡Ay del espíritu puramente contemplativo y la magna intuición de Platón! ¡Ay de la música, que aquel sabio consideraba con justicia educación suficiente para el alma! ¡Ay de él y de ella! Cuanto más desesperadamente se los necesitaba, más olvidados o despreciados estaban. Pascal, un filósofo que tú y yo amamos, cuán verdaderamente ha dicho que tout notre amusement se réduit à céder au sentiment. Y no es imposible que el sentimiento de lo natural, de haberlo permitido el tiempo, hubiese recobrado su antiguo ascendiente sobre la dura razón matemática de las escuelas. Pero ello no pudo ser. Prematuramente descarriada por la intemperancia del conocimiento, la vejez del mundo se acentuó. La masa de la humanidad no lo advertía, o bien, viviendo depravadamente, aunque sin felicidad, pretendía no advertirlo. En cuanto a mí, los documentos de la Tierra me habían enseñado que las ruinas más grandes son el precio de las más altas civilizaciones. Había adquirido una presciencia de nuestro destino por comparación con China, la simple y duradera, con Asiria, la arquitecta, con Egipto, el astrólogo, con Nubia, más sutil que ninguna, madre turbulenta de todas las artes. En la historia de aquellas regiones atisbé un rayo del futuro. Las artificialidades individuales de las tres últimas nombradas eran enfermedades locales de la Tierra, y en sus caídas individuales habíamos visto la aplicación de remedios locales. Pero en la infección general del mundo yo no podía anticipar regeneración alguna, salvo en la muerte. Para que el hombre no se extinguiera como raza, comprendí que era necesario que resucitara. Y entonces, muy hermosa y muy amada, diariamente envolvíamos en sueños nuestros espíritus, y entonces, al atardecer, discurrimos sobre los días que vendrían, cuando la superficie de la tierra, llena de cicatrices del arte, después de sufrir la única purificación que borraría sus obscenidades rectangulares, volviera a vestirse con el verdor, las colinas y las sonrientes aguas del paraíso, y se convirtiera, por fin, en la morada conveniente para el hombre purgado por la muerte, para el hombre en cuyo sublimado intelecto el conocimiento dejaría de ser un veneno, para el hombre redimido, regenerado, venturoso y ahora inmortal, aunque material siempre. 1. Bien recuerdo aquellas conversaciones, querido Monos, pero la época de la ígnea destrucción no estaba tan cercana como creíamos, como la corrupción de que has hablado nos permitía con tanta seguridad creer. Los hombres vivían,
y luego morían individualmente. También tú enfermaste y descendiste a la tumba, y allí te siguió pronto tu fiel luna. Y aunque el siglo transcurrido desde entonces, y cuya conclusión nos ha reunido nuevamente, no torturó nuestros adormilados sentidos con la impaciencia del tiempo, de todas maneras, monos mío, fue un siglo. Monos. Di más bien que fue un punto en el vago infinito. Mi muerte se produjo, es verdad, durante la decrepitud de la tierra. Cansado mi corazón por las angustias que nacían de aquel tumulto y corrupción generales, sucumbí víctima de una terrible fiebre. Tras algunos días de dolor, y muchos de un delirio soñoliento colmado de éxtasis, cuyas manifestaciones tomaste por sufrimientos, sin que yo pudiera comunicarte la verdad. Después de aquellos días, como has dicho, me invadió un sopor que me privó del aliento y del movimiento, y aquellos que me rodeaban lo llamaron muerte. Las palabras son cosas vagas. Mi estado no me privaba de sensibilidad. Parecíame semejante a la quietud de aquel que, después de dormir larga y profundamente, inmóvil y postrado en un día estival, empieza a recobrar lentamente la conciencia, por agotamiento natural de su sueño, y sin que ninguna perturbación exterior lo despierte. No respiraba. El pulso estaba detenido. El corazón había cesado de latir. La voluntad permanecía, pero era impotente. Mis sentidos se mostraban insólitamente activos, aunque caprichosos, usurpándose al azar sus funciones. El gusto y el olfato estaban inextricablemente confundidos, constituyendo un solo sentido anormal e intenso. El agua de rosas, con la cual tu ternura había humedecido mis labios hasta el fin, provocaba en mí bellísimas fantasías florales, flores fantásticas, mucho más hermosas que las de la vieja tierra, pero cuyos prototipos vemos florecer ahora en torno de nosotros. Los párpados, transparentes y exangües, no se oponían completamente a la visión. Como la voluntad se hallaba suspendida, las pupilas no podían girar en las órbitas, pero veía con mayor o menor claridad todos los objetos al alcance del hemisferio visual. Los rayos que caían sobre la parte externa de la retina o en el ángulo del ojo producían un efecto más vívido que aquellos que incidían en la superficie frontal o anterior. Empero, en el primer caso, este efecto era tan anómalo que sólo lo aprendía como sonido, dulce o discordante, según que los objetos presentes a mi lado fueran claros u obscuros, curvos o angulosos. El oído, aunque mucho más sensible, no tenía nada de irregular en su acción, y apreciaba los sonidos reales con una precisión y sensibilidad exageradísimas. El tacto había sufrido una alteración más extraña. Recibía con retardo las impresiones, pero las retenía pertinazmente, produciéndose siempre el más grande de los placeres físicos. Así, la presión de tus dulces dedos sobre mis párpados, sólo reconocidos al principio por la visión, llenaron más tarde todo mi ser de una inconmensurable delicia sensual. Sí, de una delicia sensual. Todas mis percepciones eran puramente sensuales. Los elementos proporcionados por los sentidos al pasivo cerebro no eran elaborados en absoluto por aquella inteligencia muerta. Poco dolor sentía y mucho placer, pero ningún dolor o placer morales. Así, tus desgarradores sollozos flotaban en mi oído, con todas sus dolorosas carencias, y eran apreciadas por aquel en cada una de sus tristes variaciones. Pero eran tan solo suaves sonidos musicales. No provocaban en la extinta razón la sospecha de las angustias de donde nacían, y así también las copiosas y continuas lágrimas que caían sobre mi rostro, y que para todos los asistentes eran testimonio de un corazón destrozado, estremecían de éxtasis cada fibra de mi ser. Y esa era la muerte, de la cual los presentes hablaban reverentemente, susurrando, y tú, dulce una, entre sollozos y gritos. Me prepararon para el ataúd. 3 o 4 figuras sombrías que iban continuamente de un lado a otro. Cuando atravesaban la línea directa de mi visión, las sentía como formas, pero al colocarse a mi lado, sus imágenes me impresionaban con la idea de alaridos, gemidos y otras atroces expresiones del horror y la desesperación. Solo tú, vestida de blanco, pasabas musicalmente para mí en todas direcciones. Transcurrió el día, y a medida que la luz se degradaba, me sentí poseído por un vago malestar, una ansiedad como la que experimenta el durmiente
cuando llegan a su oído constantes y tristes sones, lejanas y profundas campanadas solemnes, a intervalos prolongados, pero iguales, y entremezclándose con sueños melancólicos. Anocheció, y con la sombra vino una pesada aflicción. Oprimía mi cuerpo como si pesara sobre él, y era palpable. Oíase a sí mismo una lamentación, semejante al lejano fragor de la resaca, pero más continuo, y que nacido con el crepúsculo, había ganado en fuerza a medida que crecía la oscuridad. De pronto, la habitación se llenó de luces, y aquel fragor se cambió en frecuentes estallidos desiguales del mismo sonido, pero menos lóbrego y menos distinto. La penosa opresión que me agobiaba disminuyó mucho, y emanando de la llama de cada lámpara, pues había varias, fluyó hasta mis oídos un canto continuo de melodiosa monotonía, y cuando tú, querida una, acercándote al lecho donde yacía yo tendido, te sentaste gentilmente a mi lado, perfumándome con tus dulces labios, y los posaste en mi frente, surgió entonces en mi pecho, trémulo, mezclándose con las sensaciones meramente físicas que las circunstancias engendraban, algo que se parecía al sentimiento, un sentir que en parte aprendí, y en parte respondía a tu profundo amor y a tu tristeza, pero aquel sentir no tenía sus raíces en el inmóvil corazón, y más parecía una sombra que una realidad. Pronto se desvaneció, primero en un profundo reposo, y luego en un placer puramente sensual como antes. Y entonces, del naufragio y del caos de los sentidos usuales, pareció nacer en mí un sexto sentido, absolutamente perfecto. Hallé en su ejercicio una extraña delicia, que seguía siendo una delicia física, en cuanto el entendimiento no participaba de ella. En el ser animal, todo movimiento había cesado. No se estremecía ningún músculo, no vibraba ningún nervio, no latía ninguna arteria. Pero en mi cerebro parecía haber surgido eso, para lo cual no hay palabras que puedan dar una concepción aún borrosa a la inteligencia meramente humana. Permíteme denominarlo una pulsación pendular mental. Era la encarnación moral de la idea humana abstracta del tiempo. La absoluta coordinación de este movimiento, o de algún equivalente, había regulado los cielos de los globos celestes. Por él medía ahora las irregularidades del reloj colocado sobre la chimenea y de los relojes de los presentes. Sus latidos llegaban sonoros a mis oídos. La más ligera desviación de la medida exacta, y esas desviaciones prevalecían en todos ellos. Me afectaba del mismo modo que las violaciones de la verdad abstracta afectan en la tierra el sentido moral. Aunque ninguno de los relojes en la habitación coincidía con otro en marcar exactamente los segundos, no me costaba, sin embargo, retener el tono y los errores momentáneos de cada uno. Y este penetrante, perfecto sentimiento de duración existente por sí mismo, este sentimiento existente, como el hombre no podría haber imaginado que existiera, con independencia de toda sucesión de eventos, esta idea, este sexto sentido, brotando de las cenizas de todo el resto, fue el primer evidente y seguro paso del alma intemporal en los umbrales de la eternidad temporal. Era ya medianoche, y tú seguías a mi lado. Los demás habíanse marchado de la cámara mortuoria. Descansaba yo en el ataúd. Las lámparas ardían intermitentemente, pues así me lo indicaba lo trémulo de las monótonas melodías. Súbitamente, aquellos cantos perdieron claridad y volumen, hasta cesar del todo. El perfume dejó de impresionar mi olfato. Las formas no afectaban ya mi visión. El peso de la tiniebla se alzó por sí mismo de mi pecho. Un choque apagado, como una descarga eléctrica, recorrió mi cuerpo y fue seguido por una pérdida total de la idea de contacto. Todo aquello que el hombre llama sentidos se sumió en la sola conciencia de entidad y en el sentimiento de duración único que perduraba. El cuerpo mortal había sido al fin golpeado por la mano de la letal corrupción. Y sin embargo, no toda sensibilidad se había apagado, pues la conciencia y el sentimiento remanentes cumplían algunas de sus funciones a través de una letárgica intuición. Apreciaba el espantoso cambio que se estaba operando en mi carne, y tal como el soñador advierte a voces la presencia corporal de aquel que se inclina sobre su lecho, así, dulce una, sentía yo que aún seguías a mi lado. Y cuando llegó el segundo mediodía, tampoco dejé de tener conciencia de los movimientos que te alejaron de mi lado. Me encerraron en el ataúd,
llevándome a la carroza fúnebre. Me transportaron hasta la tumba, bajándome a ella, amontonando pesadamente la tierra sobre mí, dejándome en la tiniebla y en la corrupción, entregado a mi triste y solemne sueño en compañía de los gusanos. Y aquí, en la prisión que pocos secretos tiene para revelar, pasaron los días y las semanas y los meses, y el alma observaba atentamente el vuelo de cada segundo, registrándolo sin esfuerzo y sin objeto. Pasó un año. La conciencia de ser se había vuelto de hora en hora más indistinta, y la mera situación había usurpado en gran medida su puesto. La idea de entidad estaba confundiéndose con la de lugar. El angosto espacio que rodeaba lo que había sido el cuerpo iba a ser ahora el cuerpo mismo. Por fin, como ocurre con frecuencia al durmiente, sólo el sueño y su mundo permite figurar la muerte, tal como a veces ocurría en la tierra al que estaba sumido en profundo sueño, cuando algún resplandor lo despertaba a medias, dejándolo empero envuelto en ensoñaciones. Así, a mí, ceñido en el abrazo de la sombra, me llegó aquella única luz capaz de sobresaltarme, la luz del amor duradero. Los hombres acudieron a cavar en la tumba donde yacía oscuramente. Levantaron la húmeda tierra. Sobre el polvo de mis huesos bajó el ataúd de una. Y otra vez todo fue vacío. La nebulosa se había extinguido. El débil estremecimiento habíase apagado en reposo. Muchos lustros transcurrieron. El polvo tornó al polvo. No había ya alimento para el gusano. El sentimiento de ser había desaparecido por completo, y en lugar de todas las cosas, dominantes y perpetuos, reinaban autocráticamente el lugar y el tiempo. Para eso que no era, para eso que no tenía forma, para eso que no tenía pensamiento, para eso que no tenía sensibilidad, para eso que no tenía alma, para eso que no tenía materia, para toda esa nada, y sin embargo, para toda esa inmortalidad, la tumba era todavía una morada, las corrosivas horas, compañeras.